En el vídeo, mostraremos cómo agregar un context menú al data grid, para poder ver los datos en el formulario registro, así nos permitirá editar los datos. La idea es que al hacer clic secundario en una fila seleccionada del data grid nos muestre los datos en las cajas de un formulario. Lo primero que haremos es agregar una clase dentro de la carpeta cargar buscar, donde crearemos métodos, que nos permitan cargar los datos u objetos, de la base de datos. Como nombre le colocamos cargar datos objeto de BD. Dentro de la clase, vamos a crear un método que nos permita cargar los datos de la tabla personal. Lo que hacemos es copiar el código del editor. Aquí vamos a resaltar un dato, a la hora de copiar también se agrego librerías o carpetas que nos sirven de referencia, por ejemplo, la carpeta objeto tablas que hace referencia a personal objeto class, está creada o situada dentro de la carpeta mencionada. Esto nos sirve para no estar escribiendo el nombre de la carpeta seguido de la clase y el método, esto nos simplifica el código. El método que se crea es de tipo personal objeto class, colocamos el nombre de cargar personal de B, como parámetro de entrada, tenemos el campo, es decir el nombre de la columna. El primer parámetro será nombre de la columna de la tabla, ejemplo, ID personal, nombres, apellidos. Aquí nos equivocamos, es nombre columna. El segundo parámetro de entrada es el dato que se quiere buscar, ejemplo, si el primer parámetro es apellidos, al segundo parámetro colocamos el apellido a buscar. Dentro del método creamos el objeto personal, ya que ésta será el objeto que contenga todos los datos. Dentro de try hacemos la consulta, ahí corregimos concatenando nombre columna. Aquí vamos a ver el ejemplo de nuestra consulta. Seleccionamos todo de la tabla personal cuando el CI sea igual a una cadena. Ejecutamos la primera línea, para mostrar los datos de la tabla, así poder ver que CI podemos buscar. A ver, colocaremos el primero que es 567890, al ejecutar nos filtra el dato. Podemos cambiar el primer parámetro a ID personal. Este es el ejemplo cómo va a trabajar el método con los dos parámetros. Este es la consulta para MySQL. Aquí podemos cambiar el segundo parámetro que diga dato buscar para que se entienda mucho mejor. En las siguientes líneas creamos MySQL command, el nombre será comando, creamos o llamamos la conexión. Creamos el data reader, y le asignamos el comando ejecutado. El data reader nos permite leer la secuencia de datos, almacenados en MySQL. Luego se hace la condición, mientras reader sea diferente de vacío, vamos a hacer la condición while que permita leer las filas de la tabla. Y empezamos a almacenar los datos del reader a los atributos del objeto personal. Aquí tenemos los atributos del objeto personal, tienen el mismo nombre que las columnas de la tabla personal, para evitar confusión. Los atributos del reader todos menos el último que la foto son de tipo string, por esa misma razón son getString, y tiene una secuencia de 0 al 7. Es decir 0 es ID personal. 1 es CI, así sucesivamente. Para el último atributo que es de tipo foto, vamos a hacer algunas conversiones para poder mostrar en el PictureBox. Vamos a crear un memory stream. En el reader es de tipo byte, y colocamos el campo o nombre de la columna, para no equivocarnos copiamos de MySQL. Luego creamos un bitmap. Utilizando el memory stream que creamos que es msphoto. Creamos un nuevo memory stream, sin parámetro. Luego guardamos el bitmap en el memory stream en formato JPG. Por último creamos una variable byte, que le asignaremos el memory stream en formato de array. Ahora sí podemos asignar al último atributo del objeto que sería foto personal igual byte foto. Son todos estos pasos para trabajar o convertir un campo de tipo foto, espero que se haya entendido.
Cerramos la conexión a MySQL, y retornamos el objeto personal. En la opción Catch colocamos un mensaje de error como siempre lo hacemos. Y retornamos el mismo objeto personal. Este estará vacío, porque no se hará todo lo que está en try. Pero también nos permite retornar un valor nulo. Pero nos quedamos con el objeto personal para evitar confundirnos. Volvemos a nuestra carpeta cargar buscar y creamos otra clase. Que sea cargar cajas datos. Dentro de la clase creamos un método que permita cargar los datos a las cajas de un formulario. Copiamos del editor el código ya hecho. El método será de tipo booleano, como nombre tendrá cargar cajas personal, y de parámetros tendrá el objeto personal, como podemos ver ya se tiene la referencia de la carpeta. El segundo parámetro será el nombre del formulario, registro personal. Ahí podemos verificar el nombre del formulario. Para evitar errores, también pueden copiar el nombre del formulario. Ya es habitual colocar un try, dentro como podemos ver todas las líneas de código comienzan con el parámetro de entrada formulario. Esto para poder utilizar las cajas. Para poder usar los textbox en su propiedad de modificar tienen que estar en public. Mucho ojo con eso. Caso contrario no se va a listar en la ayuda. Todos los textbox y combobox están igualados a los atributos del objeto que es el parámetro de entrada, tengan cuidado en asignar los campos correctos. Para el último dato que es el picturebox, vamos a hacer la conversión, primero creamos un memory stream, que tenga como parámetro el objeto personal con el atributo foto personal. Luego creamos un bitmap con el parámetro del memory stream creado. Y al picturebox foto personal, lo asignamos el bitmap creado. Y hacemos que retorne verdadero. En catch agregamos un mensaje de error, y por último que retorne falso. Si cierran la ventana no se olviden guardar. Ahora lo que nos falta es agregar un context menu strip. Para esto vamos a cuadro de herramientas y buscamos. Y lo agregamos dentro del formulario. Cambiamos el nombre, colocamos context menú principal. Agregamos los menús, colocamos personal. Luego cambiaremos el nombre a Tool Strip menú personal. Vamos a crear un submenú, le pondremos ver datos. Cambiamos el nombre. Hacemos doble clic en ver datos para generar el evento clic. Dentro del evento vamos a llamar al formulario registro personal. Al mismo tiempo vamos a cargar los datos a los textbox. Vamos a crear el formulario de tipo objeto para utilizar sus componentes. Le vamos a colocar el nombre formulario. Lo que haremos ahora es crear un objeto, que es personal objeto class. Como nombre colocamos personal. Ahora a este objeto lo vamos a asignar la clase, cargar datos objeto de BD. Con su respectivo método que vendría a ser cargar personal BD.
Como parámetro de entrada, es la columna ID personal. El segundo parámetro de entrada tiene que ser el dato de la primera columna del data grid. Lo que hacemos es colocar el nombre del data grid, seguido de punto y current row. Punto y cell dentro de paréntesis colocamos 0. Y el valor de tipo string. Con este parámetro nos referimos al valor que contiene la celda de la primera columna y la fila seleccionada, del data grid. Ahora vamos a llamar al método que nos permite cargar las cajas o los testbox. Como parámetro de entrada tenemos el objeto cargado personal obj, y el segundo parámetro es el formulario. Y por último mostramos el formulario. Compilamos para ver los resultados. Nos faltó algo porque no aparece el menú cuando hacemos clic derecho. Para solucionar el problema seleccionamos el data grid y vamos a propiedades, buscamos context menu strip, y seleccionamos el context menu que creamos. Y volvemos a compilar. Ahora sí ya nos aparece el menú cuando presionamos clic derecho encima del data grid. Como se puede ver al seleccionar una fila del data grid y hacer clic derecho nos aparece el menú y al presionar nos carga el formulario con sus respectivos datos. Este es el vídeo de hoy, cargar datos almacenados de MySQL a los textbox, combobox y picturebox, utilizando un context menú generado en un data grid. Como siempre espero que les sea de mucha utilidad el vídeo. Cualquier consulta no duden en escribir en la caja de comentarios. Hasta el próximo vídeo.